Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. Don César Cabrera, bienvenido. Saludos a Andrés Ayala, saludos a Andrés Enrique y saludos a todo el pueblo dominicano. Bueno, Teníamos 2 semanas que no participábamos, pero por diferentes motivos. pero no porque no quisiésemos estar aquí, ¿verdad? Porque Yo también debo una excusa a los televidentes porque la semana pasada, sé que el doctor la presentó, estaba trabajando y no pude estar aquí acompañándolos. Pero esta semana es importante decir que, como registra la historia, mueren los que son olvidados, ¿verdad, doctor? Esta semana se ha estado celebrando el 25 aniversario de la desaparición del doctor José Francisco Peña Gómez, que en el caso de nosotros tres, que estamos esta semana aquí en el panel, tuvimos una relación de primera línea con ese personaje de la historia, que se llamó José Francisco Peña Gómez, al que vimos ascender como una estrella en el firmamento, brillar en su máxima intensidad, y después como se vino apagando la vida de ese coloso de la política dominicana. Sé que en estos días la gente que le saca capital al nombre de Peña Gómez ha estado haciendo actos de presencia en diferentes lugares, en iglesias, en el cementerio, en las organizaciones políticas, porque Peña dejó 3 partidos que le heredan su nombre, su prestigio y su liderazgo, y que actúan en su nombre, que son el partido que fundó su hijo, el BIS. Eso lo fundó Peña. Bueno, pero lo heredó. Lo heredó su hijo, lo dejó a él. el bloque institucional socialdemócrata, el Partido Revolucionario Dominicano, que otrora fue una fuerza avasalladora y fue donde Peña desarrolló su gran trayectoria política, venido a menos hoy día, una entelequia, pero que le viene bien los aniversarios de Peña Gómez para sonar. Y naturalmente el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del PRD, es normal que tenga como líder y guía al doctor Peña Gómez. Es decir, que en ese sentido Peña Gómez ha sobrevivido en la memoria de mucha gente, algunos por interés y otros porque les recordamos realmente con afecto, cariño y respeto. Nosotros desarrollamos durante toda nuestra juventud una afanada vida política al lado del doctor Peña Gómez. No sacamos de eso ningún rédito porque no viene al caso. Lo que sí queremos es mantener vivo el recuerdo de una persona extraordinaria. Extraordinaria porque lo conocimos y supimos de sus desvelos por esta república, por este país. Somos los ayuntamientos, ente habitat, y sabemos lo que aportó el doctor Peña Gómez para la municipalidad, lo que representó el antes y el después de cuando él fue alcalde, y sobre todo que dejó como última herencia la creación de la provincia de Santo Domingo y el nacimiento de un real movimiento de descentralización en el movimiento municipal, con el nacimiento de estos ayuntamientos que parió lo que antes era el Distrito Nacional. Cambió toda la apreciación y la perspectiva que tenía la gente del municipio. Raro es que ningún ayuntamiento de estos que salieron de esa propuesta de doctor Peña Gómez, lanzada en este programa en el año 1997, no lleve su nombre. Deberían llamarse uno de esos ayuntamientos en honor a Peña Gómez, que andan por ahí con nombres tan poco representativos como Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte. De Santo Domingo Este se llama. Creo que el palacio de aquí se llama José Francisco. Pero debería llamarse No, el del Este. Uno de los ayuntamientos, no el palacio municipal. No, el ayuntamiento. El ayuntamiento, el municipio debería llevar el nombre del doctor Peña Gómez. Básicamente ese Santo Domingo Oriental, que es un ayuntamiento importante. Pero ahí, Santo Domingo Oeste, ahí Peña Gómez tiene unas raíces muy fuertes, incluso vivió ahí. Tenía una casa ahí, duró mucho tiempo viviendo ahí en Mano Guayabo, y tenía amigos entrañables en ese municipio. Yo soy de lo que me atrevería a proponer hoy día, llegado a ese 25 aniversario, que revisen eso. Los diputados pueden nombrar un municipio de eso con el nombre del doctor Peña Gómez. No como le han puesto aquí los nombres a Peña Gómez, envuelto en muchísimas otras cosas, como el Aeropuerto Internacional de las Américas.
José Francisco Peña Gómez. ¿Quién se acuerda de eso? Pero ahí es que yo entro. Mire, yo en eso siempre he criticado eso. Por ejemplo, Aeropuerto Internacional de América José Francisco Peña Gómez. La gente dice Ayla. Y así es. Y en todo. Porque a Peña Gómez no se llega. Eso está muy lejos. Las Américas esas, de bien quitarlo y ponerle Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, como es en Washington, que se llama Ronald Reagan, sí, punto. sí. Y el de Nueva York se llama John F. Kennedy. Tú vas a México es igual, tú vas a Puerto Rico, pero Luis Muñoz entonces aquí Rivera, es una monería, una cosa, una loquera. No, aquí se llama de cualquier manera menos José Francisco Peña Gómez. Menos José Francisco Peña Gómez. Entonces, lo que hay que ver la dimensión y el legado que dejó Peña Gómez. Un hombre que estuvo en la vida política todo desde el 61 y aquí en este país todavía hay leyes por las que se rige la nación que fueron producto de la idea del doctor Peña Gómez o propuesta de Peña Gómez. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, eso lo puso en la crisis del 94. Otro ejemplo, la doble ciudadanía de los dominicanos, eso fue Peña Gómez. La provincia de Santo Domingo, eso fue Peña Gómez. La segunda vuelta, aunque en contra de la él, elección, también fue Peña Gómez. Y así una serie de propuestas que quedan para la vida institucional del país, que se ha ido desenvolviendo con esas propuestas que hizo el doctor Peña Gómez en su momento. Pero Peña fue un ser excepcional. Nosotros que lo conocimos muy de cerca sabíamos de sus virtudes y de su humanidad. Además su de humanidad. Eso, la seriedad, la integridad de ese señor que tenía el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez no le interesaba eso de dinero. Si había una cooperación, eso cogí y lo daba ahí mismo, los necesitados que iban, la gente, los compañeros, cualquiera. No tenía que ver con eso. No era amante al dinero. Como ni a los bienes materiales de ningún tipo. No, ni a ningún bien material tampoco. Bueno, andaba conmigo, era un tiempo, ¿recuerdas? Sí, no tenía ni carro. Entonces, salió del ayuntamiento sin carro y sin casa. Así fue que salió. Es un ser... Y no solo que salió del ayuntamiento, doctor, sino de sus gobiernos que él construyó. De los gobiernos que él hizo. Entonces, eso, gente de ese carácter y de ese comportamiento, eso no se ve todos los días. No se ve todos los días. Quizás nace uno en un tiempo larguísimo. Decía, entonces Peña, el propio Peña decía que nacían cada 100 años. Esas condiciones, que lo lamentable fue, y de lo que el pueblo dominicano se perdió, fue de tener a Peña como presidente de la República, porque iba a ser una verdadera transformación del país. Fíjese que una de las propuestas del doctor Peña Gómez fue la ampliación de la autopista Duarte. Sí. Y Balaguer, le cayó atrás, ¿no? que era un zorro, cogió y la hizo. Sí. Hipotecó y pagó con los terrenos del viejo aeropuerto de Herrera. Pero fue Peña. Si Peña no hace esa propuesta desde los años 90, Balaguer no hace nada y la deja así. Sí. Entonces cogió esa idea y la hizo. Es para que usted vea, porque al Peña ser un tipo internacionalista que siempre estaba participando en conferencias, foros, simposios y demás en otros países, tenía una visión más adelantada de la que teníamos aquí. Mire, yo le voy a hacer una historia. Peña era un hombre tan avanzado en su época que para el año 1990, 90-91, puso a los miembros de la comisión política a estudiar cómo se manejaba una computadora. Que no habían esa vez. Eso iba
estaba en fase inicial. Oiga bien, ya él preparó a esa gente para que aprendiera. Oiga, sí estaba adelantada. Es decir, que era una persona que tenía los mejores sentimientos para el pueblo dominicano. Por el azar del destino y por malos consejeros, no fue presidente de la República. Por malas compañías. Y malas compañías, que él mismo me lo admitió a mí. Después me dijo, Andrés, me tenían envidia. Él mismo me lo dijo a mí. Ya en estado muy deteriorado. Pero Peña fue un ser totalmente excepcional y un hombre del pueblo y un hombre con un intelectual tremendo. Formación. Una vez estábamos, recuerdo yo caminando, que caminábamos diario en el Mirador y me dijo a mí, ahora estoy estudiando alemán, porque iba a dar una conferencia en alemán allá en Alemania. Ya usted sabe, y me dijo a mí él mismo que él aprendió inglés solo, sin nadie decir. Tenía ese talento. Sí. Él solo lo aprendió. Tenía ese talento de los idiomas. Pero un hombre de una inteligencia Sí. fuera de serie. Fuera de serie. Sí, Eso no tiene nombre. Voy a enfocarme, porque ya ustedes han enfocado varias facetas del doctor Peña Gómez, pero para mí el ejemplo que el doctor Peña Gómez nos deja a todos nosotros y sobre todo a la clase política es el desprendimiento. Yo nunca había visto un político que hiciese tanta cosa que probablemente fortalecía al contrario, pero beneficiaba al país. Es decir, en Peña el país estaba por encima de sus aspiraciones y eso no es muy común en un dirigente político. Fíjense que en la crisis, bueno, podemos enumerar todas las diligencias que Peña hizo durante gobiernos que no eran del PRD, que eso fortalecía al gobierno de turno, pero a él lo que le interesaba era el país. Pero vamos a la crisis del 94, porque algunos jóvenes, los que tienen hoy 25 años, no conocieron a Peña Gómez, no conocieron la trayectoria, a menos que no hayan leído, pero nosotros la vivimos. Yo recuerdo en el 94 que Peña, y poca gente sabe esto, Peña tenía prácticamente, si no la gran mayoría, la mitad de las Fuerzas Armadas con él, cuando el fraude del 94, y muchas de esas Fuerzas Armadas nada más estaban esperando una orden de Peña, y tú, Andrés, Enrique y Andrés Ayala saben que había mucha gente aconsejando a Peña que tirara el partido a la calle, Sí. y eso iba a representar sangre, Armar un lío. porque eso era poner en riesgo las vidas de los PRDistas y de otros dominicanos que no eran PRDistas. Y iba a haber un enfrentamiento. Sin embargo, el doctor Peña Gómez no se dejó o no se llevó de los consejos de esa gente que querían que él utilizara ese poder militar que él tenía, que hoy ya mucha gente lo sabe. Ni quiso tirar al partido, que todo el mundo sabe que era un partido de masa, que hacía lo que Peña le pidiese, ¿verdad? Que estaba dispuesto a dar la vida por el doctor Peña Gómez, que eso no sucede ahora. Nadie arriesga su vida ahora por ningún liderazgo de lo que tenemos al día, Andrés. No, ninguno. Ni queda liderazgo. Pero en esa época todos nosotros arriesgábamos nuestra vida por Peña Gómez. Sí. Entonces, ¿qué decidió el doctor Peña Gómez? Ocupar las iglesias. Es decir, hacerle una protesta pacífica y diplomática con sus amigos a nivel internacional. Es decir, ahí está la grandeza del doctor Peña Gómez, pero también está la grandeza que el doctor Peña Gómez se sentaba con un ministro, un primer ministro de cualquier país de Europa, o cualquier presidente de América Latina o de Estados Unidos, y se sentaba a beber un café, pero se sentaba en un rancho a beberse un café y a comer con cualquier ciudadano. Entonces, Además, que era lo que le gustaba. oye la grandeza, Que le gustaba. y no, que no era pose.
No, no era por eso, no. ¿Sabes que hay políticos que hacen esa pose y van No, a no, beberse no. un café y un abrazar? No, 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 con no. Peña no era así. No, no, no. Eso era natural. Mire, lo porque que se lo le sentía. pegó a Peña gripe y cosas, bebiendo café, en caso, Sí, eso no en tiene en nombre. esos Al final ranchos. dejó eso. Pero Dijo, Pero a él no, le yo no voy a gustaba hacer. eso. Sí, y pues. comer. Sí, Ah, no, cosas comer. ahí. Le gustaba, le gustaba. Entonces, la sensibilidad humana de Peña, que es lo que debe de tener un político, no son raros en estos días. Nosotros tuvimos el privilegio, como PRDista y como político, de trabajar al lado del doctor Peña Gómez, aprender de él, conocerlo bien, apreciarlo, quererlo, porque eso fue lo que hicimos los tres. Pero también nosotros como ciudadanos, que hay que decir que empezamos como muchachos y Peña nos acogió, pero nosotros logramos vivir la época de los tres grandes líderes. En el caso nuestro, al lado del doctor Peña Gómez. Y qué bueno que fue al lado del doctor Peña Gómez, porque es con el que nosotros nos identificábamos políticamente. Y no solamente políticamente, sino personalmente, porque Peña era una persona. Yo recuerdo una vez, y hago esta anécdota, porque una vez a nosotros nos encargaron, al equipo de nosotros, de las rutas de las caravanas y de las marchas. Y en una ocasión yo tuve el privilegio, ¿no, verdad?, de dirigir la ruta de muchas de esas manifestaciones, de esas actividades, y al final de la actividad el doctor Peña Gómez me invitaba a que me montara con él en el vehículo y yo lo llevaba o él me llegaba hasta su casa. Y en uno de esos encuentros me dice, yo quiero verte mañana en la Internacional Socialista. Y yo fui ahí y yo recuerdo que el doctor Peña Gómez llegó con una cantidad de dinero que le habían aportado algunos amigos. Andrés, yo pasé el día con el doctor Peña Gómez y cuando al final del día en la funda no quedó un peso. Lo daba todo. Porque él lo dio todo. Todo. Cada vez que ese día él iba a recibir. Y quería que yo estuviese ahí. Él recibió y no hubo un dirigente que le planteara un problema que el doctor Peña Gómez no se lo resolviera en ese momento. Tenía un alma noble, muy noble. Aprendí ahí ese mensaje de ayudar, porque eso está en la Biblia, está, el que ayuda recibe, esa recompensa la recibe cuando usted ayuda. Y mejor ejemplo que Peña, que vivía ayudando. Otra anécdota, una vez que nos íbamos de viaje y el doctor Peña Gómez, sabiendo que yo venía de una familia de clase media, pero me entró un dinero en una camisa para que yo una dieta. Una dieta para que yo no se la pedí, pero ese era él, ¿no? Así era el doctor Entonces, Peña Gómez. uno lo recuerda, ¿no, verdad?, sí, con alegría, porque hay que celebrar su legado. Y yo recuerdo perfectamente hace 25 años cuando pasó el lamentable muerte, pero yo creo que su legado ya, y Peña tuvo vamos a decir, logró lo que no logró Balaguer y lo que no logró, lo logró Juan Bosch, pero no en tan corto tiempo. Y es que Peña muere y de una vez se le reconoce la grandeza y lo asimila todo el pueblo dominicano, incluyendo sus adversarios. Lo que pasa, César, que eso no ha pasado con los otros grandes líderes. Cuando Peña desaparece físicamente, estaba en la cúspide de su carrera. Era el hombre más influyente que había en la República Dominicana en esa época. Era el hombre de Estado, por antonomasia que había en el país, era el referente y en la región. Entonces, por eso también aquella manifestación que los no tan jóvenes pueden recordar de su fallecimiento, se da en esa circunstancia. Porque ese spot de yo lo perdono. Eran los tiempos en que los locales que visitaba Peña Gómez, sobre todo su casa de Cambita,
y la oficina de la Internacional Socialista eran el centro de poder por excelencia del país, donde se hacían las consultas de las decisiones de Estado a tomar. Peña logró hacer de la sociedad política una sociedad civilizada, en la que se consultaban las cosas y se montaban los consensos. Porque aunque él no fue presidente de la República, él comandó aquí el partido que más influencia tenía en las decisiones políticas. Incluso fue el hacedor de los triunfos del PRD del año 78 y del año 82. Sí, fue. Y no fue un triunfo en el año 86 precisamente porque uno de los beligerantes internos del partido no cogió los consejos de Peña Gómez y de los otros líderes. Es decir, el PRD pudo haberse mantenido por muchos años en el poder, capitaneado por Peña Gómez. Y Peña Gómez era un alcalde, 82-86 lo que fue alcalde de la capital, recordamos todos, que dejó su impronta en eso. No. Pero a la vez era el líder del partido de gobierno. Mire, ahí un líder, dueño de gobierno. Sí, siendo alcalde, Peña hizo un programa junto con el BID, yo creo que usted se recuerda. Sí, sí, claro. Hicieron un libro de fortalecimiento institucional que normaba todas las actividades financieras del ayuntamiento. Todas. De ahí aprendimos mucho. Sí, entonces eso lo consiguió con el BID. También consiguió con la Metropolitana Milanesa el famoso plan maestro de la ciudad de Santo Domingo. A la ciudad de Santo Domingo. Concentrado en la ciudad colonial. Sí, sí, también. Ahí arrancó eso. Y además, esa vez lo acusaban los partidos de oposición, los Juan Boy, los otros. Siempre estuvieron con un fuego incesante, que era un mendigo internacional, porque él iba a Francia y le pedía al presidente o al alcalde que le diera camino. Lo que pasa es que ahora iba a Italia y buscaba también. Ahora entonces, se compran voluntades. Peña no, Peña él trajo camiones. Era solidario. Mire, trajo camiones. El primer rollo que llegó aquí lo trajo Peña Gómez. La primera barredora. Y no solamente eso, sino que él le dio camiones a los ayuntamientos del interior del partido contrario al de él. Pero por eso oiga bien. Decía ahorita que oiga bien, que no era un egoísta. De estos políticos que vemos que son... que no hacen nada que no le beneficie a su candidatura personal. Entonces, como alcalde, Peña sentó las bases del ayuntamiento que tenemos hoy, porque ese libro que se hizo, ese programa de fortalecimiento institucional, fue que organizó el ayuntamiento, porque antes de eso no había ninguna organización financiera. Ahí se creó el gerente financiero y todo eso, que no existía. Auditoría, Contraloría. Auditoría y eso. Y entonces encaminó el ayuntamiento a ser una verdadera institución. Y de ahí todos los ayuntamientos del país han tenido que coger ese mismo modelo, porque eso es un aporte institucional que muchos no lo saben, otros no lo conocen porque no lo vivieron, y otros ya trabajaron con él, pero no están activos. La época de esplendor de Peña Gómez coincidió también con la época de esplendor de la Internacional Socialista, de la que él era una figura. Que ahora la Internacional está en el suelo. Está como el PRD. Pero esa vez eran los gobiernos de los grandes líderes, Felipe González, en Llavedel, Mario Soares, en Llavedel, Bettino Craxi, y casi todos los regímenes de Europa, y el gran Mitterrand, François Mitterrand, que era en llave, esos eran en llave de él, no era de que lo admiraban a él. Él era Carlos Andrés Pérez. Él era el centro de admiración de esa gente. Él era un referente. Bueno, mire, sobre eso, yo fui a los 50 años de la Internacional Socialista que se hizo en Maputo, en Mozambique. Y fui con el licenciado Atuay de Can, ya Peña había desaparecido. Y ahí se celebraron los 50 años del Internacional Socialista. Hicieron un mural
inmenso de fotos. Hoy en casi todo estaba Peña Gómez. Y le dije yo a tu mira, para que tú veas la dimensión que La Peña verdad tenía. es que Peña Era fue- una cosa, porque allá, oigan bien, allá en la fuera, cuando iba a un conclave de eso, tiraba unos discursos, igual que los de Sí, aquí, igual que los de aquí, emotivos, sí. y que cautivaban los masa. asistentes al acto, porque ahí no eran masas, sino asistentes al acto. Y lo tiraba En el entonces idioma. en el idioma de ellos. En el idioma propio del país. Un hombre excepcional. Excepcional, No, además excepcional. un sobreviviente. Sí. Un hombre Peña excepcional. sobrevivió a adversidades que no todo ser Terrible. humano logra subsistir. No, y superación sobrevivir, por él mismo. superar. Sí. Y una superación, además de que un gran político, un creador de ese liderazgo de masa, pero también era un intelectual, era un hombre culto, era un poeta, escribía, es decir, con unos sentimientos. Entonces, quizá esa faceta del doctor Peña Gómez no la conoce mucha gente, No la conozco. pero sobre todo que fue un sobreviviente desde que nació Sí, encontró la solidaridad de la familia Peña Gómez Peña, y de ahí arranca de un niño de una loma a venir a cultivar, a cautivar el mundo prácticamente. Sí, sí. Eso no es una tarea fácil, porque uno habla de los otros grandes liderazgos. una islita del pero- Caribe, ¿no? Pero fueron liderazgos locales. Bueno, se puede decir que el profesor Juan Bosch también tuvo cierta influencia en el exterior también, Pero no de esa dimensión. pero no de la No, dimensión no, del no, doctor no, Peña Peña no ha Gómez, habido. además de las clases sociales totalmente diferentes. Es que el doctor Peña Gómez vino de de la carencia total, Extrema. De la extrema, no, pobreza no Sí, tenía sí, sí. nada. No, que Y logró todo lo que logró en base a su talento. el liderato del No a doctor- cogerse el dinero, No, no a robarle a nadie, no, en base a su talento. Hizo un liderazgo nacional e internacional en base a su talento y sus capacidades. Y eso es Admirable. admirable, y la juventud debiese Es un enfocarse en una persona, independientemente de lo político, en una persona con esas condiciones y esos dones. Debe de enfocarse para poder crecer y avanzar en la Mire, vida. finalmente, en el tema, a mí me ha extrañado que los herederos materiales del doctor Peña Gómez no hayan resaltado los aportes de él en el campo de la intelectualidad, por ejemplo. Sí. Maestro de escuela, que fue también, que es una de las virtudes especiales de un ser humano, porque yo sé que hay muchos escritos del doctor Peña Gómez, volúmenes importantes sobre política, sobre la economía. ¿Sabe qué? Y entonces no he visto que los herederos materiales del doctor Peña Gómez hayan explorado esa vía de hacerlo permanecer en la memoria de las generaciones, porque los hombres se perpetúan a través de lo que escriben, generalmente. Entonces los escritos de Peña Gómez no veo que lo ¿Sabe que difunden. yo conservo porque cartas? una de las cosas que hay de Juan Bosch, que no fue estadista, porque Juan Bosch fue presidente y se dejó tumbado 7 meses. Sí. Pero ¿cómo ha permanecido Bosch en la memoria? Y los periodistas cuando Los llegaron al poder lo endiosaron. Bueno, a través de sus obras literarias. Y Peña tenía sus virtudes y sus talentos literarios, que no lo he visto. Yo no sé cómo era que lo sacaba expongan. tiempo para hacer tantas cosas. Bueno, porque Peña era una máquina de trabajo. No, espérese. Tú nunca lo a las encontrabas 3 de la él, mañana estaba nunca estaba de escribiendo en holgazán, una no, máquina. no. Bueno, a yo las te 3 de la decía que mañana. yo tengo cartas, por ejemplo, manuscrito de él, que él en una ocasión me mandó a Venezuela y le mandó me escribió todos los datos y las personas que tenía que visitar. Yo conservo eso, y eso tiene casi 40 años, yo lo tengo ahí en mis archivos, y la firma de él, y yo lo preservo como un recuerdo de él, porque él me le escribió frente a mí,
y yo todavía conservo ese papel. Sí, son de esas cosas que marcan a uno, la persona de un liderato tan fuerte como el Peña Gómez, que recordamos su 25 aniversario, de que dedicamos este comentario porque 25 años es justamente el tiempo de una generación. Sí. Ha pasado una generación desde que él desapareció físicamente, y tal como apuntaba César, jóvenes que hoy ya son profesionales hechos y derechos, que tienen familia, nacieron después que él desapareció. Sí, no pero este país es lo que es en gran medida por sus aportes, por su inquietud porque permaneciera la democracia, por ejemplo, para que el país se insertara en la élite internacional y fuera reconocido internacionalmente, porque tenía gente que defendió el país cuando fue necesario, cuando la gran crisis del año 78, sí, que pudo perecer la naciente democracia posterior a la guerra civil del 65, fue por la influencia de Peña Gómez con sus relaciones internacionales que eso se salvó. Para no hablar de los 94, que ya fue diferente, ya Peña estaba establecido, era el referente político, era la otra parte de la competencia política. Pero en el 78 esto era una dictadura ilustrada. Sí, sí. Y solamente las relaciones internacionales que tenía este personaje histórico que es el doctor Peña Gómez lograron que la comunidad internacional se fijara en nosotros, porque pudimos haber sido otro Haití en esa época y estuviéramos en esa dinámica de que está Haití. Y hay que ahí. Entonces él salvó eso con sus relaciones, hizo que aquí se fijara la OEA, que aquí se fijara el gobierno norteamericano, que Carlos Andrés Pérez, ese prócer de la democracia venezolana, jugara un rol, porque era muy influyente Carlos Andrés en la región y en el mundo, por el país que gobernaba, que era otra cosa de lo que es hoy. Sí. Ha habido quien hace y quien deshace también. Venezuela era Venezuela. Era un país respetado a nivel mundial. Hay que puntualizar o apuntar de que Peña fue un renovador en los partidos políticos, creador de muchísimas instituciones dentro del partido. Eso que usted oye ahora de primaria, de todo eso fue creación. Sí, Peña también. Y un demócrata interno. Independientemente de lo que decía Andrés en todas las acciones que favorecen la institucionalidad hoy, pero también el fortalecimiento de los partidos políticos a lo interno. Fue creación de Peña Gómez, todos fueron ideas porque los otros partidos se manejaban prácticamente como dictadura. La democracia interna la impuso Peña Gómez. Peña Gómez era un líder avasallante que sin embargo pedía consejos. Claro. Consultaba y se sometía a la voluntad popular. Y escuchaba. Nosotros íbamos a esos debates de la Comisión Política, que por nuestra juventud no podíamos ser miembros de eso todavía, no teníamos esa estatura. Y veíamos la dinámica de cómo se desarrollaba ahí la acción política, cómo funcionaba la maquinaria de un partido de la envergadura del PRD, liderado por él. Él sentado ahí, oyendo a todo el mundo. Y escuchaba todo. Y siendo derrotado en posiciones. Ah, sí, también. Porque él no le paraba mente a eso. El que tenía la razón, tenía la razón. Ahora, ¿con qué no transaba Peña Gómez? Con los derechos de los militantes. Y de los dirigentes medios. Pero eso era él que lo protegía. Más empoderó a los presidentes de zona, fue el doctor Peña. La base. Él equilibraba, ya nos llaman a una pausa porque vendremos con otro tema, él equilibraba esa representación de la base con la intelectualidad y con la formación. Nosotros fuimos hechura de ese equilibrio al que Peña Gómez jugaba. Técnico político, que fue una creación de él. Nosotros fuimos una hechura de ese equilibrio de él entre lo que se debe respetar porque representa la base y lo que debe ser porque es el que representa bien. La Cámara de Diputados inició este 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del 2023, la cual, dijo el presidente Alfredo Pacheco, espera sea tan fructífera como la pasada y se aprueben importantes proyectos en favor de la nación dominicana. Entre ellos, el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones, Ley que crea la Dirección de Inteligencia y el Código del Agua.
De inmediato, los diputados iniciaron el conocimiento de varias iniciativas, incluido el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana, depositado por el Poder Ejecutivo. El objeto de esta ley es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país, establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, resultados de optimización y contingencias. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos, financiamiento hasta por 5 años, bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. El otro gran afaire de la semana ha sido el de la Junta y los partidos políticos, porque la Junta ha ratificado mediante resolución lo que dice la ley, que es que la famosa reserva para las alianzas, que deben concretarse, esas reservas y ser notificadas en el mes de junio por los partidos, se hagan por nivel de elección, porque es la ley que lo cita, la ley dice un 20% de los diputados, un 20% de los senadores, un 20% de los síndicos, un 20% de los directores municipales que hay y sus suplentes. Los partidos, en una dinámica de inteligencia y argucia combinada, quieren eso abierto, porque hay unas expectativas de alianza, sobre todo en el área de la oposición, que le facilitaría los entendimientos y las alianzas se pueden manejar de esa manera, con apertura de las reservas. Y se nota que tan fácil es identificar la estrategia de cada quien, porque por estas fechas del año 2019, el que andaba afanando porque eso no se hiciera así era el PRM, el partido de gobierno, el que ahora es el único que está apoyando la resolución de la Junta. La Junta lo que tiene es que acogerse a la ley, porque tengo entendido que hay hasta una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció jurisprudencia sobre cómo debe hacerse eso. Además, existe un tribunal contencioso electoral aquí, que se llama Tribunal Superior Electoral. No, ese fue el que tiene la sentencia. hizo la sentencia. Sí. El La electoral. del 2019. Que crea jurisprudencia en la materia. Entonces, la Junta tiene que someterse a eso. Los partidos políticos deberían ser un poco más institucionales, no critico a nadie, sino que debe haber un comportamiento que es sujeto a la ley. Usted no puede estar interpretando la ley cada vez que le conviene de esta manera o de aquella,
Si se le dio bien al PRM en el año 19, porque tenía sus expectativas de alianza con el emprendimiento que se sucedió en el PLD, bueno, bien, pero eso no quiere decir que hay que repetir lo que no está bien. De manera que ahora el PRM está apoyando a la Junta y los demás partidos están cuestionando la resolución de la Junta que manda la reserva por nivel de elección, en el caso específico de un 20%, doctor. Yo vuelvo a insistir que todo ese problema viene por los diputados y el voto preferencial. Mucho que ver tiene, sí. Porque si fuera por lista es más fácil el asunto. No tuviéramos en este escarceo, ni nadie estuviera protestando por la reserva, ni por el 20, ni cómo se va a distribuir el 20, si es del total o si es por nivel. Porque no hubieran ese pugilato. Pero los partidos son presas de ese modelo de elección interna, pero del voto preferencial. Es que nadie quiere poner asunto y quieren cambiarlo. Hay gente que sí entiende y hay partidos de los más pequeños que sí entienden que hay que cambiar el sistema de votación, porque ahí es que está el problema. Inclusive, la Junta Central Electoral, para la Junta, el voto preferencial es un problema serio. Es lo que crea el problema. Es que es tan dañino, mire, fomenta el clientelismo, fomenta que se pongan de acuerdo dos para quitarle los votos a los partidos pequeños. Oiga bien, dos de los grandes, porque el diputado no tiene delegado, pero sí es de un partido y conoce los delegados, y dos delegados se ponen de acuerdo, uno de un grande y otro de un grande. Vamos a cogerle todos los otros y vamos a repartir los que saquen los pequeños. Es un voto que divide lo hace enemigo a los de su partido y a lo contrario. Quedan todos enemigos. Bueno, pero ahí está la experiencia de lo que ha pasado con los partidos grandes. Es un desastre. Comenzó ahí la división. Y además, el voto preferencial es que no gana el dirigente de más capacidad, de mejores intenciones, de mejor hoja de vida, que es un cuadro político o que es un profesional, bueno, que se maneja de manera pulcra no. ¿Quién gana? Los riferos, los narcotraficantes disfrazados y la gente que están ligados a esos sectores. Es decir, que el voto no es por la capacidad ni la representación, sino por dinero. Entonces nadie quiere entender eso. Sí. Ahora tienen el lío, es por eso. El lío está ahí. Mira, y me van a excusar los amigos que nosotros, ¿verdad?, tenemos en los otros partidos, pero para mí la oposición lo que está haciendo es un chantaje. Porque usted no puede chantajear al pueblo dominicano. ¿En qué? En el sentido de que si no se hace como usted dice, el país se va a prender en fuego. Porque eso es lo que han dicho los dirigentes de la oposición, si uno lo escucha, ¿no, verdad? Porque la institucionalidad tiene los mecanismos para resolver cualquier conflicto. Y Andrés abogado, ¿cuáles son los tribunales? ¿Usted cree que le están violando su derecho? Entonces usted se acoge a lo que establecen los canales institucionales y usted se va a los tribunales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el fondo? En el fondo no es las reservas sean universal, colectiva o sean por niveles. Ese no es el problema. ¿Por qué no es el problema? Porque la ley no te obliga a reservarte el 20% por niveles o tú te reservas hasta el 20%. Si tú en un nivel no te quieres reservar nada, no te reserva nada, la ley no te obliga a reservártelo. No, si no quiere, entonces no ese 20% se aplica como usted lo quiera aplicar. Pero es por nivel. Pero usted lo aplica por nivel, usted lo puede aplicar en un nivel, usted lo puede aplicar en todos los niveles, usted lo puede aplicar como usted quiera, el 20%. Si usted no quiere en un nivel aplicar nada, no aplica nada. Para mí lo que me luce es que el trasfondo de todo eso es que el partido que más reserva probablemente necesite es el partido de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, para nadie es un secreto que donde está yendo la gente es al partido del gobierno. ¿Dónde están yendo los alcaldes que han renunciado del PLD?
al PRM. ¿Dónde están yendo los diputados? Usted como partido, y nosotros que somos dirigentes políticos sabemos que cuando usted llega a un partido, no es verdad que usted se va a someter a una convención interna en un partido donde usted acaba de llegar. Se supone que esa candidatura la han reservado para que usted pueda representar al partido. Entonces, si la reserva es colectiva, entonces los partidos, sobre todo el partido que ha recibido más funcionarios electos, tienen menos posibilidades de cumplir con compromiso de llevar gente. Pero el problema no es ahí que está. Porque el problema lo tiene la oposición, es que hay 3 partidos, por ejemplo, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, que han hecho una alianza a nivel primero municipal y después congresional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le limitan a niveles, ahí viene el problema. Porque, por ejemplo, senadores solamente pueden ser 6 de los 32, que es el 20. Entonces, cuando tú coges y metes, vamos a poner en la provincia de la ASO, un ejemplo, yo entiendo. Tú pones senador 1 de la Fuerza del Pueblo, pero hay que hacer una convención en el PLD para que apruebe ese de la Fuerza del Pueblo. Y si hay otro aspirando del PLD y se tira, ese va a ganar, entonces ya ese es el senador y el candidato, y entonces tumbe de la Fuerza del Pueblo. Eso es un lío. Eso va a pasar. Por eso es la protesta de ellos. Ellos la quieren del total para hacer lo siguiente. Pero como dice Andrés, 15 senadores. Lo que vamos a no reservar no es los distritos municipales, suplentes y esa porquería. Sí, entonces vámonos con solo esto nivel, grande. No, espérate. Pero es lo que dice Andrés, la ley es la ley. Ya está y lo que estableció el Tribunal Superior Electoral en el 19, presidido por el mismo presidente que está ahora en la Junta. Él no votó, No, que ese era... Él no votó, hubieron 2 que no votaron. Pero ahí fue que se adoptó la resolución de que es por niveles que establece la ley. Ya es una jurisprudencia. Que fue una mala interpretación, ¿no verdad?, que se le dio o que le dio la Junta en el 2020. De todas formas, yo lo que digo es que a mí lo que no me gusta es que nosotros hemos rebasado y nosotros que hemos vivido los procesos políticos donde hubo enfrentamiento, que ahora queramos olvidar todo eso, algo ya que nosotros hemos rebasado, vamos a decir, superado, querer venir a amenazar con hacer disturbios, cuando ya este es un país que, aunque no está institucionalizado como nosotros quisiésemos, hay una institucionalidad. Entonces están los tribunales, que son los que funcionan. Yo no creo que eso vaya a llegar, no va a pasar de los alegatos en los medios de comunicación, y quizá alguna instancia, algún tribunal para algún abogado. Ahí es que tienen que ir, ellos tienen buenos abogados, la oposición tiene excelentes abogados. Firme buena factura de eso, pero yo no veo el asidero al tema, a no ser que, como han dicho algunos en el mentidero político, hay partidos que están cuadrándose para alianzas porque no tienen a quién poner en las boletas. Pero Andrés, peligroso usted desacreditar la Junta y decir que ya el proceso está viciado, porque entonces usted está diciendo que esos resultados no van a ser legítimos para usted. Eso se alega cada 4 años. A esta altura de la democracia dominicana, yo no creo que eso le hace bien al sistema democrático del país. Pero ya. Pero no, creo que el PLD, la ley es la ley, punto. No va a pasar de ahí. No le está haciendo un gran servicio. Hasta la fecha. Eso que es el día 2 ya. No va a pasar de ahí, y tampoco creo que haya que tirarle bomba a nadie. Yo no creo que va a pasar. Pero es que ellos no van a salir a hacer bollo. No, porque... Pero mira lo que hizo el PLD con el caso Calamar, que hicieron tirar gente a la calle. Entonces, César, para mí el PLD se está equivocando en su estrategia. Es diferente el tema. El caso Calamar, el PLD se vio sentado en el banquillo de los acusados, pero mire, todos ellos. Vamos a hablar claro, mire, espérese. Porque no, es que el problema es más profundo. Por ejemplo, hubo una reunión del comité político el lunes pasado
¿Usted sabe qué pasó en la reunión? 8 no participaron. 4 fueron y se fueron al baño y no volvieron y se cayó el quórum cuando fueron a tratar el tema de la alianza. Y hay otra bomba que no la voy a decir, pero que va a explotar en estos días con la campaña del PLD. Es que ahí hay problemas. Cuando fueron a tratar el tema de la alianza, oiga bien, 4 no fueron, mandaron excusa. Y otros 4 se salieron y fueron al baño y no volvieron más. Entonces no quieren ninguna alianza con Leonel. No, porque ahí hay dos fuerzas. Es que hay un pugilato, es que se están moviendo, por ejemplo, en esos sectores, intereses que no son afines, no se han afinado. Y habrá que ver si y la información que uno maneja es que hay miembros del comité político que tienen un pie en el PLD y un pie en la Fuerza del Pueblo. No, y habría que ver también si... No, y hay que van a renunciar. Sí, por eso, pero que habría... ya tienen su bulto, de campaña, su maleta y su equipaje. Ese es otro lío. Mire, el PLD, los símbolos de la aritmética y la matemática, usted pone mayor que, menor que, dividido entre, multiplicado por, raíz cuadrada de, también hay uno que dice igual. El PLD de hoy es igual a los calamares, a los antipulpos. Habrá que ver si a la gente que están militando en el PLD verde le conviene aliarse con ese PLD morado que está enjuiciado. Bueno, van a tener que cargar con todo. Entonces, por eso Mincho dijo que no le convenía. Pero me han dicho, habrá tengo que la ver. información que ya ellos se arreglaron. Pero no sé. Que Leonel visitó él fue allá, mucho pero no, él le dijo bueno, lo la mismo. información que yo tengo es que ellos están ya de parece que ahí se arreglaron, pero arreglaron. Donde no luce que el arreglo sea tan fácil es en asumir ese fardo que representa el Partido de la Liberación Dominicana hoy día. Que es cierto que una gran maquinaria, que esto. Eso fue el PRD también, el Partido Reformista. Aquí la maquinaria electoral más grande que hubo en la historia moderna fue el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y qué es hoy? Nada. ¿Qué es hoy? Nada. Y en ningún caso, ni el Partido Reformista, ni el PRD fueron enjuiciados a ese nivel. Nunca. El Partido Reformista incluso nunca confrontó acusaciones serias de corrupción. Yo creo que el ciclo histórico... Y en el caso del PRD, que el enjuiciado fue el presidente Jorge Blanco, todo el mundo sabe a qué obedecía eso y cómo acabó. Claro. Sin embargo, nadie puede desmentir que el candidato presidencial del PLD de la última elección, que el jefe del Palacio Nacional, el mayordomo del Palacio, está preso, que el jefe de Hacienda del partido está preso y que solamente el procurador general de la República está preso. Los guardaespaldas del presidente están presos, los hermanos del presidente presos. Entonces es una realidad que convendría analizar. Por ejemplo, Abel está, que es el candidato del PLD, nadando contra la corriente. No, pero contra la corriente y en una alcantarilla. No solamente nadando contra la corriente. De agua negra. Sino Andrés, y marrones. Que él no tiene, o no ha demostrado, ¿no, verdad? En el tiempo que tiene, la capacidad como para sobrepasar los No, él trabaja mucho. Él trabaja mucho porque él no se para. Pero comete muchos errores. Es que tú ir en contra de la corriente no es fácil. Pero comete muchos errores cuando habla. Se nos acabó el tiempo, César. Pero es que, ¿qué tú crees que puede pasar del penco a la siguiente página? ¿Qué es lo que va a pasar? No es una gran cosa, no es una gran sorpresa intelectual tampoco. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.